Bueno, muchas gracias. Primero agradecer también, no voy a ser original. Gracias, Dani, por la invitación a participar en el libro, creo que quedó buenísimo. Gracias también a la Asociación de Derecho Administrativo por el espacio de ese libro. Creo que es un libro que está bueno, que es necesario para poder pensar sobre las instituciones de la ciudad y los derechos de la ciudad. Cuando Damián me invitó a participar, me dijo si quería escribir sobre el principio de igualdad de la Constitución de la ciudad. Y cuando me puse a investigar y a hacer el paper, bueno, se dio un poco lo que venía diciendo Roberto Gargarella hace un rato, esto de intentar ver cómo funcionan las instituciones en la práctica de la ciudad, esto que se llama la sala de máquinas, pero pensemos en cuál es el funcionamiento de las instituciones. Y llegamos a lo que dijo Roberto Saba hace un rato de las promesas incumplidas, ¿no? En la Constitución de la ciudad, la promesa de la igualdad es muy grande. La promesa está en el artículo 11 y, bueno, dice como cosas muy interesantes. Esto lo voy a leer también rápidamente. Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, salud, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Esta manera de entender el principio de igualdad es lo que se puede llamar como igualdad como no sometimiento. Roberto Saba escribió mucho al respecto, esta idea de, hay como dos concepciones del derecho a la igualdad, no sé, clásica si se quiere, de todos somos iguales ante la ley, esa es una interpretación más formal y que termina justificando o que termina llevando a una idea de igualdad como no discriminación, que ahí la perspectiva es individual, yo no quiero que me traten distinto de la persona que tengo al lado. Esa es la ideología o ese es el criterio de igualdad que tiene nuestra Constitución Nacional original de 1853, que en el 94 se reforma, en el 94 se incorpora toda esta visión más sustantiva, esta idea de hay grupos subordinados y hay grupos con distinta carga de poder. Esto produce relaciones desiguales en la práctica, eso genera un statu quo desigual, hay grupos dominados y grupos dominantes. Y esto es lo que pretende desandar esta idea de igualdad como no sometimiento. La Constitución de la ciudad, cuando dice esta redacción que leímos hace un rato, pero esto de discriminaciones que tienden a la segregación, se quiere evitar la segregación, eso está hablando de castas o de grupos o de una concepción más amplia que la igualdad formal. Esta es bastante clara. También el mismo artículo habla de la remoción de los obstáculos. El artículo 80 habla de acciones afirmativas, lo mismo, privilegiar a determinados grupos sobre otros, cupos o acciones afirmativas para que determinados grupos históricamente desaventajados, que históricamente tuvieron más problemas, puedan lograr la igualdad. Y después todo el capítulo de políticas especiales que también mencionaba la doctora Petrella hace un rato, esta idea de, no sé, los grupos con pobreza estructural, en el artículo 17, las mujeres en el artículo 36, 37, 38, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en los artículos 39, 40 y 41, personas con discapacidad, artículo 42, extranjeros, al menos derechos políticos en el artículo 62. Hacen como que hay una protección sustantiva, una protección que uno puede encuadrar claramente en la igualdad como no sometimiento. Y sin embargo, cuando uno empieza a analizar, cuando Dani me pidió que haga este comentario, hice una pequeña investigación, me puse a analizar los precedentes del Tribunal Superior de Justicia, que dijeran principio de igualdad real, igualdad de oportunidades, filtré por distintos filtros todos los casos, obviamente quizás se me pasó alguno, está abierto a que sea completado. Hice una especie de recorrido sobre cómo fue evolucionando la interpretación del principio de igualdad
por el Tribunal Superior de Justicia. Ahí llego a la conclusión, si se quiere, que la interpretación que hace el Tribunal Superior de Justicia de la idea de igualdad es la más restrictiva posible. Siempre se intentó restringir lo más posible la interpretación de este artículo. Tengo poco tiempo, pero voy a intentar llegar, quizás pase 1 o 2 minutos. El primer caso que identifiqué fue Gostau. Es interesante Gostau porque es el que después llega a la Corte y la Corte, revisando esta sentencia, aplica la idea de categorías sospechosas que ya venía delineando con Hoff y anteriormente en Repetto en los votos de Petracchi y Baquet. Pero bueno, en Gostau era un concurso para secretario judicial de una candidata alemana que la excluye el Consejo de la Magistratura porque no cumple el requisito de nacionalidad. El Tribunal Superior de Justicia hace un análisis de mera razonabilidad, no entiende que hay una categoría sospechosa, vamos a darle un cierto margen de apreciación porque no existía todavía el fallo Gostau de la Corte, viene un poquito después, pero bueno, aplica un criterio de mera razonabilidad y dice esto, que el artículo 20 es solo para los derechos civiles de los extranjeros y no los derechos políticos. Este podría ser un derecho político. No hay una discriminación odiosa o injusta y hay que una igualdad en igualdad de circunstancias. Incluso la doctora Conde en un momento dice, bueno, pero acá tratamos a todos por iguales, sea la nacionalidad que sea, se la deja afuera. La igualdad entre los extranjeros de distinta nacionalidad. Hay una disidencia de Mayer que dice que no pasa un test de razonabilidad, dice que es irrazonable aplicando este mismo test. Y la doctora Ruiz Lozacat dice que había vicios en el acto administrativo, no se mete en la cuestión constitucional. Es en el año 2000. En el año 2000 también se resuelve el caso Sandes, o Sandes, no sé cómo se pronunciará, que era un docente de más de 40 años que era excluido por el estatuto docente. O sea, había un problema de si era una discriminación por la edad o no, si la edad podría ser una categoría sospechosa. Obviamente no, tampoco hablaron de categorías sospechosas. Conde, Casas, Muñoz, Mayer y Ruiz entendieron que era un requisito irrazonable. Ahí el actor gana el caso, pero por un test de razonabilidad. 2001, Salgado era una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el estatuto docente que excluía el ingreso a la carrera docente de educación inicial a personas mayores de 35 años. O sea, muy pocos de acá podrían hacerlo, yo no excluyo. Acá está bueno porque se empieza a dividir un poco más el tribunal. Conde y Casas piensan que el test que hay que hacer es de razonabilidad, entienden que el estándar es de razonabilidad y creo que lo declaran irrazonable. Mayer y Ruiz empiezan a hablar de categorías sospechosas. Acá es donde empiezan a traer la teoría de las categorías sospechosas y dicen, bueno, esto es una categoría sospechosa. Mayer acá desarrolla esta idea de que las categorías sospechosas pueden ser simétricas, que lo que está prohibido es la categoría de edad, no perjudicar a los adultos mayores, serían los mayores de 15 años. O sea, no a algún grupo en particular, sino que se aplica para los dos lados. Esto que explica muy bien Roberto en su libro. Muñoz, que iba a ser el juez que iba a resolver, dice, bueno, lo resuelvo por razonabilidad. Hubiera llegado a la misma conclusión si aplicaba categorías sospechosas, o sea que ahí sale 3-2, el estándar que se termina aplicando es el de razonabilidad. Pasamos al 2005, el caso ADC, también una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el requisito de la nacionalidad argentina para ingresar a la carrera docente. Se da medio la misma discusión que en Salgado, que mencioné hace un ratito. Disculpen, ya estoy pasado. Pero bueno, acá lo que dice, nada, entra Lozano, ya en ese momento ya estaba Lozano en vez de Muñoz en la composición del Tribunal Superior. Conde, Casas y Lozano dice que es razonable, vuelven a no ver el análisis de la categoría sospechosa. Mayer y Ruiz vuelven a la categoría sospechosas. En el 2007 se resuelve Urbano. Este es un caso muy raro porque era una acción declarativa inconstitucional contra una distinción que había un subsidio para excombatientes que no lo podían cobrar quienes estén cobrando haberes de retiro
y sí lo podían cobrar quienes no cobrasen estos saberes de retiro. Lozano usa este caso para dar todo su contenido de las categorías sospechosas. Y acá dice, acá hay una categoría sospechosa y resuelve el caso Urbano, donde sería raro pensar que esa es una categoría sospechosa. La idea de la igualdad como no sometimiento es pensar las características que hacen a la identidad de una persona dentro de un grupo, que son cuestiones de raza, sexo, orientación sexual, identidad de género. Eso podría ir armando ideas de categorías sospechosas, pero no cobrar un haber de retiro no sé si era para eso. Pero bueno, está el voto de Lozano que hablaba de las categorías sospechosas, y al menos es la primera vez que Lozano dice eso. 2009, Sadnevicius. Era un docente de 57 años, clasificado como jubilable, que no podía concursar porque estaba con esta categoría como jubilable. Entre los 57 y los 60 las mujeres eran categorizadas como jubilables y era opcional la jubilación. Podían jubilarse a partir de los 57, ya era obligatoria a los 60, y los varones a los 65. Acá no estaba, ya se había jubilado Mayer, el Tribunal Superior estaba compuesto por 4 jueces. Ruiz y Lozano dicen que hay una categoría sospechosa. Conde y Casas, no, que es una cuestión de razonabilidad. Y el último fallo que tengo es distinto, no es un amparo, es una acción de daños y perjuicios de responsabilidad del Estado que se llama Gómez, del 2011. Este era un médico norteamericano que iba a ser designado en el Hospital Gutiérrez y no lo pueden designar porque la ordenanza o el estatuto de los profesionales de salud requiere nacionalidad argentina para ser designado médico. Y no puede producirse el nombramiento por esta razón, que él era estadounidense. Presenta un amparo y al mismo tiempo presenta ante el juzgado federal el trámite de nacionalización. Le sale primero el trámite de nacionalización y queda abstracto el amparo. Después de eso presenta una acción de daños y perjuicios por el tiempo que no pudo cobrar los salarios y por el tiempo que no pudo ejercer como médico. Y esta idea de las categorías sospechosas es que existe una presunción de inconstitucionalidad. Si en este caso hubiera entendido que había una presunción de inconstitucionalidad de esta norma, tenía por acreditado el nexo causal para la responsabilidad del Estado. En primera instancia en Cámara fue favorable, pero el Tribunal Superior de Justicia lo revocó diciendo que no había una presunción de inconstitucionalidad de este tipo de normas. Esos son los casos que tengo de categorías sospechosas. O sea, no hay una mayoría clara con las categorías sospechosas, todavía no hubo un caso claro que pudiera salir favorable tomando esta teoría. Siempre tenemos a 2 jueces, Conde y Casadas, entendiendo que el test para realizar el análisis es de mera razonabilidad. Lozano y Ruiz y también Mayer lo habían hecho anteriormente, entienden las categorías sospechosas como simétricas, o sea, tampoco de la manera de la igualdad como no sometimiento, sino solo como no discriminación. Bueno, se me fue el tiempo, tengo mucho más para decir, pero no, voy a decir una cosita más referido ya al cupo laboral. Que hubo 2 casos, uno del 2004 o 2005, acá, bueno, que entendían que el cupo laboral para personas con discapacidad no daba ningún privilegio para ir por fuera del mecanismo ordinario de ingreso a la administración pública. El caso del 2004 era de una persona que dijo, bueno, la Constitución me garantiza un cupo del 5%, por favor, juez, hágame entrar a la administración pública, y el Tribunal Superior de Justicia termina diciendo, no hay un derecho a un ingreso automático, a lo sumo será cierta prioridad. En igualdad de circunstancias, que eso lo dice más claro el Tribunal Superior en Marchesini en el 2014, o sea, 10 años después, el cupo todavía incumplido. Y acá era el caso de una médica nutricionista con discapacidad que trabajaba hacía 8 años ad honorem en el Hospital María Curie.
se presenta en el concurso interno, la van a contratar finalmente y hay una nota del Ministerio de Salud diciendo que no cumplía con los requisitos porque no era ni concurrente ni residente. Presenta un amparo y finalmente el Tribunal Superior le dice que no tiene un derecho a eludir el trámite ordinario para el ingreso a la carrera. Además, esta persona tenía un promedio de 6,50 y el promedio mínimo que tomaba el concurso era de 7, o sea, tienen 50 centésimas de diferencia en el promedio mínimo, dicen que no garantiza la idoneidad. Y lo que terminan diciendo es que el cupo solo sirve como prioridad en caso de empate entre un candidato con discapacidad y uno sin discapacidad. Bueno, si eso es el cupo, no lo vamos a poder cumplir nunca. O sea, la interpretación del cupo de las acciones afirmativas también es lo más restrictiva posible. Último tema, muy rapidito, porque escribí 2 papers, el otro es sobre derechos de las personas migrantes. Hoy es el Día del Migrante también acá en Argentina. Creo que los migrantes son una categoría muy no sé si perseguida o con muchos problemas para ejercer sus derechos. También, que me gusta hacer algún tipo de investigación, hice un relevamiento de cuántas leyes diferencian entre nacionales y extranjeros para distintos casos. Acá lo tengo. Bueno, pero son varias y no voy a llegar a leerlas todas, pero por ejemplo no se puede ser director del Banco Central, del Banco Ciudad. No se puede ser guía de turistas si no tenés al menos 3 años de residencia. La discusión es cuántos años de residencia se piden o no. Y eso también es importante para el caso de los derechos sociales, que muchas veces los migrantes vienen y no tienen lazos de solidaridad con otras personas y dependen efectivamente del Estado. Las leyes que establecen derechos sociales establecen limitaciones a los migrantes de cómo ejercer sus derechos. El caso quizás paradigmático para ir terminando es el del subsidio habitacional, que establece 2 años de residencia en la ciudad, pero que el Tribunal Superior de Justicia en KMP interpretó que deben ser 3 años. Una interpretación igualando a la idea de para inscribirse y para participar en las elecciones necesitan 3 años de plazo de residencia, y entonces para cobrar un subsidio habitacional también, ¿no? Y el último aspecto del tema de conmigrantes es la política de seguridad. Si uno analiza cómo aplicó el código contravencional la policía de la ciudad en los últimos años, ve que hay un perfilamiento muy claro por temas migratorios, sobre todo en los artículos de oferta de sexo en la vía pública o venta ambulante, 81 y 83, o históricamente 81 y 83. Y la cantidad de actas que se inician contra personas migrantes es mucho más grande que la cantidad de población o la proporción de población de esa nacionalidad en la ciudad. En conclusión, lo que veo es que toda la promesa sustancial que nos da la Constitución de la ciudad no se ve en la práctica en gran parte porque el Tribunal Superior interpreta de la manera más restrictiva posible, porque la legislatura también saca algunas leyes diferenciando, sobre todo en el tema de migrantes, diferenciando requisitos por nacionalidad cuando lo que se va a hacer no requiere una nacionalidad en particular, ¿no? Así que bueno, no sé, un poquito.